Oh my god, I'm totally freaking out right now. We're at South by Southwest 2023 with the world premiere of Eve. Take the Deadites, take the Force, take the book. I really appreciate their faith in the movie. More blood, more carnage. It's laced with iconic moments. It's got the humor and the black comedy. Modern and powerful. TV shows, the video game. The Evil Dead franchise seems to still resonate with fans. Scene 101, take 2, sound 1,000. Rolling. Scene 19, 2, sound 8. She's dead! Scene 68, FD, take 3, sound Scene 1086. 68, FD, take 4, sound 1087. Take 3, sound 366. Creo haber dejado lo suficientemente claro y remarcado mi amor hacia Sam Raimi. Hizo muchísimas películas que amo. Pero algo que me gusta es que tanto ahora como inclusive antes de hacer películas gigantes y de ser un director consagrado y reconocido, siempre fue un pibe con una cámara. Turned out Sam and his brother Ivan had found out this great little scam. If you're a student living on campus, you had an enormous discount on renting an auditorium. This would help promote student-led activities. So they'd rent a small auditorium with a theater screen, bring in a Super 8 projector, and show his old high school and junior high movies. Las películas más icónicas del director y las que lo hicieron resaltar en un primer lugar son tres películas que no tienen miedo de jugar, de ser ridículas, de ser exageradas. Tres películas que dialogan constantemente con distintos géneros y que no se inmutan demasiado en cambiar tonalmente tantas veces como lo desee, yendo más para un lado o más para el otro. Pero en este video voy a hablar de la primera, porque todas tienen demasiado para decir de cada una individualmente. Creo que el inicio de todo y la ópera prima de Raimi es el ejemplo perfecto del concepto que quiero desarrollar en este video, la inspiración y la motivación constante que me transmiten las películas de... Voy a contarte algo y necesito que me sigas en lo que digo, ¿estamos? Imagínate estudiar cine, imagínate que dejás la facultad para hacer una película con tus amigos, en una época donde la cultura del drive-in y el cine de terror independiente y disruptivo era la moda. Pero vos no haces terror, vos haces comedias, te gusta el slapstick, te gustan los chiflados, te gustan los Looney Tunes, pero aún así te mandás al terror. When we strike out and make our first independent feature, it had to be a horror film, because he did the research and figured that those are the kinds of films that could be made cheaply and still find distribution among the general public. Haces un corto para ver qué onda, pero claro, no te conoce nadie. Sos un pibe de un lugar que se llama Detroit, un lugar que no se caracteriza por tener una relación muy cercana con la industria del cine. O sea, no tenés ni un mango para hacer la película por la cual dejaste la facultad. Entonces no te queda otra que arreglártela solo y buscar inversores por tu cuenta. Haces una especie de mediometraje que concentre las ideas y el estilo de ese proyecto, para mostrárselo a la gente y en cierta parte implorarles que te giren unos pesos para volver realidad tu visión. Encontrás mucha gente que quiere invertir, mucha gente le llama la atención y le interesa la idea de ser inversor en una película de terror, sobre todo de esa película de terror, una película de terror que sea como Within the Woods. Entonces empezás a filmarla con lo que tenés, What could possibly go wrong? con la plata que tenés, con los amigos actores que tenés, con las locaciones que tenés, con el equipo técnico que tenés. La vas a titular Book of the Dead. porque era bastante sabido en los 70 que si una película tenía la palabra dead en el título iba a ser plata, o sea, no le queda otra. No haces otra cosa que soñar, comer y dormir pensando en la película. Esa energía se contagia y la contagias vos en forma de motivación para tus compañeros, para tus actores, para tu equipo. El frío y la falta de luz te chupan un huevo. Aún en el contexto más hostil y más tajante, tu emoción sigue como si fuera el primer día en el que se te ocurrió la idea, cuando un profesor mencionó algo llamado The Book of the Dead. Inclusive no te frena el hecho de que tu rodaje se extienda de 6 semanas a 12 y que la mayoría del reparto y del equipo se fueran porque su contrato había terminado. Solo quedas vos, tu protagonista, tu productor, un sonidista y un fletero para, entre los 5, llenar los baches. Después del indescriptible bardo que fue el rodaje y con una postproducción supervisada por un muy amigo tuyo que se llama Joel Cohen, haces una proyección para inversores. Van algunos profesores que tuviste en la facultad y después de ver tu película te dicen: You can't just have crazy shot after crazy shot. I thought I was losing my mind in there. Didn't you learn anything from the class? I was really devastated by that. So much of what a filmmaker has to deal with is the disappointment of others when they see the work that they've created. That's the hardest thing for filmmakers like us to deal
deal with too, because our films are pure entertainment. They just want to please the audience. When we fail, we don't have an artistic leg to stand on. We've really failed. Tu película es rara, es chocante, tiene un lenguaje tuyo, propio, pero no lo comprenden, no lo entienden. Y a lo nuevo lo más lógico es putearlo, es rechazarlo, o es señalarlo. Pero la historia no termina y recién está arrancando, porque tu película tiene una segunda vida, una segunda oportunidad, cuando se hace terriblemente popular la venta de los VHS, que encima no tenían censura alguna y eran la mejor versión de la película que se podía encontrar. Eso se populariza entre la gente, llegando a nenes ingleses que más tarde van a hacer películas que homenajean tu obra. The Book of the Dead, ahora titulada The Evil Dead, se vuelve The most stolen videotape in America. La gente la ama, se vuelve un hit gracias al VHS y al boca en boca. El mismísimo Stephen King no solo la ve, sino que le hace una reseña entera para una revista y sobresale su opinión de que fue the most ferociously original horror film of the year. La gente dice que it was like this bad evil film, that it was a video nasty. Inclusive hay gente que piensa que tu película es simplemente un video obsceno que debería ser prohibido y te denuncian a vos por eso. I think even Sam had to go to Leeds Crown Court to kind of defend the film in court. It's crazy to look at Evil Dead now and think that Sam Raimi was brought up on obscenity charges because of it. That this is a video nasty, and that the reason that Sam Raimi made Evil Dead 2 funny was because he was put on trial in England. It's like insane. Es una película con posesiones, es violenta, con árboles violadores, lápices clavados en talones, litros y litros de sangre. Pero estas cosas son aún más chocantes por la manera en la que presentás tus conceptos, la personalidad que tenés de manejar la cámara, usar la subjetiva para representar la visión del mal que posee el bosque como elemento nuevo y que ya usaste en Within the Woods, jugar con generar miedo a través de lo que no podés ver pero que imaginás. Y si bien tu película es sangrienta, es visceral y es grotesca, es gore combinado con strong dramatic motivation. Destaca por la imaginación, por llevar al público a lugares a los que no había estado antes de manera excesiva y sin filtro, por ser campi, por ser over the top. Creás personajes que después van a ser íconos del terror serie B, teniendo secuelas y hasta una serie propia. Pero de todo lo que te conté que viviste, todo lo que te pedí que imagines que hiciste, ¿sabés qué es lo más increíble o lo que más a mí me vuela la cabeza? Que todo eso que pasó con tu ópera prima, todo lo que viviste con tu primera película que cambió las reglas del cine de terror, lo hiciste y lo viviste con solamente 20 años. Al principio, si uno ve de qué trata la película, uno puede llegar a pensar a bunch of the biggest cliches in the world. There wasn't anything in the film that we hadn't seen before. You know, the kids go in the woods and the kids don't come out. Pero me parece que la característica autoral que tiene Raimi hicieron que la película no solamente destaque en su primera entrega, sino que desde el primer momento se comprenda a Evil Dead como una película rupturista para su género y su época. Esto que me gusta tanto, en realidad empezó con esto. Empezó con esto. La manera que tiene Raimi de usar la cámara subjetiva hace sentir al espectador parte del relato, de estar ahí. Medio a lo Blair Witch, se juega mucho con generar terror en base a lo que no se muestra, a lo que se da a entender, a lo que se imagina. Well, the camera work's entirely Sam's. I mean, every single shot is something he had in mind. Probablemente esta idea nazca de la falta de presupuesto y se haya quedado como parte del folclore de la saga, pero se generó una especie de novedad en los recursos que le dieron la etiqueta de rupturista a la película, sumado a la iconografía de la secuela, que hizo que Evil Dead destaque por sobre las demás, más allá de las cosas polémicas que en un primer momento llamaron la atención. No fue el tema del día, de la semana o del mes y pasó, perduró en el tiempo. En los libros y en los documentales se dice que lo atrayente de Evil Dead en primera instancia es la crudeza y el no tener filtro, clavar un lápiz en un talón, un árbol violando a una persona, que los personajes se caguen a piñas entre sí. Pero creo que otra de las razones por la cual Evil Dead se mantuvo en el tiempo es la característica de work in progress que tiene la saga. Se reinventa constantemente, pasando de un slasher serie B digresivo y medio loco, para pasar a ser un relato épico que construya un antihéroe igual de carismático como de icónico. Inclusive la segunda, que siempre se tiene el debate sobre si es una secuela o es un remake, donde el tono es tirando más a la comedia slapstick y abrazando su parte efusiva. Hay gente que su favorita es la primera por su definido carácter de culto, hay otros que su favorita es la segunda por su creatividad y su vuelco completo en lo histriónico y en lo exagerado, o también hay quienes conectan más con Army of Darkness por su epicidad y la construcción que le da a Ash. De hecho es curioso porque en esta primera película Ash está ahí, es uno de los protagonistas, pero no diría que es el principal. En una primera escena el que aparece manejando y teniendo más diálogos es Scott, siendo el que más actitud tiene entre él y Ash, pero este personaje queda automáticamente descartado como héroe desde el principio de la película por hacernos saber, mediante la cámara, que esa actitud es puro acting, en la que se aleja del
del grupo y queda solo para abrir la puerta de la cabaña, se vuelve todo más lúgubre, más turbio y Scott se vuelve tremendamente cagón. Pero para mí, el personaje que más apunta a ser protagonista en una primera instancia es Cheryl, la hermana de Ash. Es la única que no es presentada como pareja de nadie, es la primera en advertir que algo raro está pasando. Todo lo típico de una Scream Queen protagonista de un slasher tipo Halloween. Pero se subvierten esas expectativas haciendo que Cheryl sea la primera en ser atacada. Cheryl es la protagonista de quizá la escena más recordada, más polémica y más choqueante de esta primera película, que es la escena de la violación por un árbol. Es curioso porque viendo todo el resto de la filmografía de Raimi y sin ir más lejos el resto de esta película o de la saga, nunca va a ese tipo de lugares, medio que ese momento sale de la nada y a decir verdad pasaron más de 40 años y se sigue hablando de esa escena, se sigue recordando esa escena, así que mínimo podemos darle el crédito de que el shock value funcionó. Esta escena hace que Cheryl sea el primer personaje en personificar al espíritu maligno que habita en la cabaña, le da una vuelta al concepto, hace que Ash termine cumpliendo ese rol, siendo probablemente el Scream King más conocido o el primero en el que uno piensa. Ash, a través de distintas situaciones en las secuelas, sin hablar en la serie, se va desarrollando mucho más como antihéroe y se va forjando, cocinando de a poco. El Ash tan icónico que usa una motosierra en la mano y que dice Rudy. Sobre todo en Army of Darkness, donde le dan muchísima más pelota a ese apartado del personaje, teniendo que asumir el rol de héroe de la manera más literal posible. En esa tercera película ya no se trata en un 100% de sobrevivir y ya está, sino que interviene la idea de ayudar a los demás, de salvar al otro. Y es un concepto muy bien explotado en esa tercera película, pero no estamos hablando de eso ahora. Hay una historia bastante conocida y evidenciada sobre que Raimi, antes de todo esto, hacía comedia. Sus cortos más tempranos son de comedia, sobre todo física, dejando en evidencia la mayor influencia que tuvo, Tres Chiflados. Cuando decidió probar el terror, hizo un cortometraje que se llama Clockwork y funcionó. Hizo It's Murder, un largometraje, entre comillas, de 70 minutos y no funcionó un carajo. Después de esto dijo, bueno, la tercera la vencida, supongo, y empezó la idea de una película de terror sobre unos adolescentes poseídos por un libro, que es de la que estamos hablando ahora, ¿no? A lo que voy es que a pesar del cambio de género, Raimi nunca cambió su estilo. Raimi es campi, es exagerado, es incómodo, es ácido, es grotesco. Y vamos a ver eso potenciado en futuras películas como Drag Me to Hell o mismo la secuela de Evil Dead, ni hablar de lo meloso que puede ser en sus películas de Spider-Man o inclusive en algunas pinceladas de Darkman. Pero en esta primera película, más allá de parecer más seria que el resto, y lo es en algunos aspectos, hay muchos otros donde se siente ese estilo, se siente propia, se siente de Sam Raimi. Evil Dead es una de esas películas que realmente me inspira. Me vuelven loco las películas que se hacen con más ganas que plata. Hacerlo porque tengo algo que decir, hacerlo porque esto me llena, hacerlo porque creo en lo que estoy contando. Sam Raimi, Bruce Campbell, Ellen Sandweiss y compañía. Toda la cantidad de libros, de documentales, entrevistas y material en general que existe en torno a las películas de Evil Dead rejuntan una cantidad de anécdotas y de relatos que son increíbles. El frío, el hambre, el rebuscarse la manera de encontrar plata, los incómodos maquillajes, la extensión de las semanas de rodaje, el abandono de todo el equipo excepto 4 o 5 personas y un millón de cosas más. Realmente, o sea, esto no es un decir, realmente un millón de cosas más. Son una serie de cosas que tranquilamente podrían habernos dejado sin Evil Dead, pero esa pasión y ese entusiasmo determinado de querer terminar algo por algo tan vital y fundamental como lo es creer en eso que estás haciendo, hace que uno al verlo tenga el pensamiento inocente de, loco, este tipo es lo más grande que hay, boludo, yo también quiero. Y eso es lo que yo busco en una película, que genere algo tan puro y transparente como ganas de hacer, ganas de plasmar una idea, ganas de expresar. Más allá de las anécdotas, más allá de lo que cuenta la película, más allá de su impacto en el género, pasa el tiempo y The Evil Dead sigue siendo lo más grande que tenemos, por algo muy simple, porque me hace creer en lo que cada uno tiene para contar. E igual de importante, me inspira a crear. I mean, here's the thing about horror fans. They love to complain. They never support original movies. They bitch about sequels and they'll rush out and see them opening weekend. So of course more sequels get made. And then an original movie gets made and they go on the internet and they tear the director down because they're jealous. Or whatever. They're like, this person sucks. This movie's going to be terrible. It's like the horror fans are great, but a lot of the times they don't want to give new people a chance. They say they want new horror and then they go, well, it wasn't as good as Evil Dead. It's like, well, yeah, it's Evil Dead. Nothing's ever going to be as good as Evil Dead. That's why it's Evil Dead.